Muchas gracias, Rocío. Y sí, estamos ya listas para iniciar, Claudia Méndez y su servidora, esta entrevista de las 8:45. Vamos a iniciar ahora con esta ley de aceptación de cargos. Usted recordará que hace algunos meses la CICIG presentó una iniciativa de ley que en su momento fue mal recibida porque se pensó que tenía dedicatoria y que podía promover la impunidad. Ya se presentaron otras propuestas en el Congreso de la República que serán conocidas en los próximos días, así que analizamos qué diferencia hay entre estas propuestas y la propuesta inicial. Para ello damos la bienvenida a Elvin Díaz, quien es abogado y quien es representante del Instituto de Ciencias Penales, ¿verdad? Y también a Juan Manuel Aquino, abogado de Misión Internacional de Justicia. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Claudia, inicias la discusión. Claro que sí. Misión Internacional contra la Justicia plantea otra propuesta. ¿En qué difiere de la que hay en la mesa? ¿Cuáles son esos puntos de desencuentro, de diferencias y que ustedes consideran que crearían una mejor propuesta para el territorio guatemalteco? Lo primero es Misión Internacional de Justicia, no contra la justicia. Lo que busca Misión Internacional de Justicia es una opción que permita desahogar el sistema de justicia y el colapso que tienen los distintos tribunales penales del país. En sí, a la fecha, la mayoría de casos que ingresan y que el Ministerio Público se compromete a investigar deben seguir todo el trámite desde una etapa inicial hasta dictarse sentencia en un juicio oral. ¿Qué proponen ustedes? En concreto, lo que proponemos es un mecanismo de sentencia anticipada que permita a la persona convencida, a la persona acusada convencida de su propia responsabilidad, aceptar en consenso con la Fiscalía la imputación que se le hace y aceptar que se le dicte una sentencia en ese mismo instante en el que él la está aceptando. ¿En qué difiere de la propuesta original? Lo que difiere es que la propuesta original únicamente permite a la persona aceptar la imputación en una forma unilateral sin la posibilidad de depurar el contenido de la investigación, exponiéndose a tener que aceptar hechos de los que ella no está convencida que ha cometido o sobre los que puede en algún momento no existir prueba que demuestre su responsabilidad. Mientras que la propuesta que hace Misión Internacional de Justicia en conjunto con otras organizaciones es que esta persona pueda, en conjunto con el fiscal, depurar esa investigación y comprometerse a aceptar la sentencia que venga de los hechos que sí resultan efectivamente probados y que la persona acusada sí está en condiciones de aceptar a efecto de arribar a una solución pronta al caso. Muy a pesar de estas diferencias entre la propuesta que todavía vamos a seguir desagregando a lo largo del programa, Elvin, en su momento, como yo mencionaba en un inicio, esto no fue recibido con mucho beneplácito. Entiendo que hay países que ya tienen este tipo de legislación. En Guatemala se vio como premio, como decía yo, como algo que tiene dedicatoria para actores particulares que están ahora enfrentando a la justicia, o más bien como sinónimo de impunidad. En términos generales, la propuesta inicial y las que han llegado después, ¿son necesarias o no son necesarias? ¿Abonan realmente a la administración de justicia o no? Nosotros, digamos, desde el instituto, que también hemos hecho estudios periódicos sobre funcionamiento, nosotros creemos en buena medida que antes de hablar de una reforma normativa se deben de analizar otros aspectos, puntualmente el modelo de organización y la gestión judicial. ¿Por qué lo digo? Digamos, si uno ve con ojo de buen tino, digamos, cómo funciona la programación de audiencias, que es muy básico en nuestro modelo, estamos hablando prácticamente de un 46% de que las audiencias programadas se suspenden. Nosotros hicimos un estudio hace poco sobre una muestra de los juzgados penales en Guatemala, solo en Ciudad de Guatemala, puntualmente en La Torre, y nos dimos cuenta de eso. O sea, estamos hablando también que aunque se haga, digamos, la reforma, va a seguir existiendo ese riesgo, digamos, de la congestión del sistema judicial. De los juicios. De las audiencias, sí, totalmente, que estamos hablando de algo muy grave. Y esto lo que tiene que ver es con el tiempo, es decir, que los procesos se alargan y si tú tienes prisión, por ejemplo, tienes que pasar muchísimo tiempo en prisión sin haber recibido sentencia. Por supuesto, más que nosotros de decir que sea una ley que favorezca la impunidad, nosotros hemos puesto, digamos, a las autoridades en conocimiento de que nuestra preocupación es que sea una ley que vulnere garantías fundamentales. Eso es algo que también, si abrimos la brecha a reformar leyes penales, siempre va a existir ese riesgo, digamos, de cómo el derecho penal puede crecer mucho y las garantías se pueden reducir. Eso es complejo, digamos, en una sociedad que está creciendo democráticamente. Y yo sumo otro aspecto también, en el sentido de que en el 2011 se produjo una reforma importante, digamos, para el Código Procesal Penal, que es donde se contempla las reformas que proponen los colegas, que puntualmente instauró dos procedimientos, el procedimiento de delitos menos graves y el procedimiento simplificado, que en otros países se le conoce como juicio por flagrancias. Prácticamente la flagrancia no necesita investigación
investigación, por decirlo en términos muy sencillos. Por la notoriedad, ¿no? Se capturó en el hecho al sindicado y no necesita mayor investigación. Entonces, son procedimientos que desde 2011 están vigentes, pero que no han sido explotados. Nuestras estadísticas, digamos, que hemos visto distintas fuentes del organismo judicial y del Ministerio Público, datan de que en estos años no tenemos ni 100 procesos de esta naturaleza. Estamos hablando que una cosa es el cambio normativo y otra cosa es ya la implementación de la reforma. Claro. Edwin, antes de hacerle más preguntas a Juan Manuel sobre la propuesta propia, quiero conocer cuál es su opinión sobre una y otra proyecto. ¿En qué difieren? Personalmente creo, y lo digo con mucho respeto, me parece que la propuesta de IJM es mucho mejor a la inicial. Creo que el esfuerzo de emisión es decir, la propuesta de ellos, por supuesto, ha mejorado bastante, digamos, en el sentido de no hacer una ley independiente como originalmente se pensó cuando se dijo la ley de aceptación de cargos, nada más, y se hizo un proyecto de solamente una ley independiente al Código Procesal Penal. Me parece a mí que de entrada, digamos, de querer reformar el procedimiento abreviado como una figura establecida en el Código es un avance. Creo yo que presenta aspectos favorables, busca, digamos, la iniciativa, estábamos analizando en el instituto y hablábamos con el colega de eso, ¿verdad? Que me parece que mejora y él me lo explicaba, ¿no? Hay una fase de estudio previa, digamos, a hacer esta iniciativa en el sentido de tal vez ampliar un poco la posibilidad del procedimiento abreviado, tal vez para que podamos entendernos. Para que la audiencia lo pueda comprender. Un procedimiento abreviado, pensemos en el caso de Barquín, digamos, ese es el procedimiento. Barquín es realmente la persona que ese es el procedimiento abreviado. Coloca el tema sobre la mesa. Por supuesto, o sea, es un juicio que se terminó antes porque él admite cierta responsabilidad de los hechos. Esa es la clave, admitir culpabilidad. Sí, pero no fue condenado. O sea, fue condenado, pero no guarda prisión. O sea, el procedimiento abreviado se sustentó bajo esa lógica. A eso se deba, y aquí voy con Juan Manuel, a cómo persuadir a la audiencia, a un ciudadano común y corriente, de que no es una vía, una herramienta y un camino hacia la impunidad. Cuando tienen el caso presente de Edgar Barquín, la mayoría suelen decir hubo impunidad en el caso, condena ahí, porque él no está en la prisión. ¿Cómo persuade a estas personas que ven con desconfianza y escepticismo? Bueno, el tema del procedimiento abreviado actual resulta de una serie de malas regulaciones dentro del propio sistema de justicia. Las reglas que tiene el procedimiento abreviado no son claras. Y el tema es que se puede prestar tanto para una sentencia como la que se le emite al señor Edgar Barquín, que es efectivamente una condena, pero que se beneficia de toda la demás normativa penal existente para aquellas penas menores de 5 años, pero también hay casos en los que aplicándose el procedimiento abreviado, las personas sí llegan a sufrir un periodo de prisión. Está el caso del famoso harinazo, por ejemplo, donde hubo un procedimiento abreviado, o en el caso de aquellos delitos electorales el año pasado, en el que también se dieron procedimientos abreviados y hubo una prisión. Como sociedad, Guatemala necesita comprender que no necesariamente la prisión equivale a la pena, ni mucho menos que la prisión preventiva va a constituir una pena. Lo que se busca a través de esta norma es hacer que el sistema de justicia dé sus resultados en una forma pronta y cumplida, que cumpla con su función constitucional de dictar sentencias y promover su ejecución. De esa cuenta, lo que se promueve a través de esta iniciativa es una serie de lineamientos normativos que permitan aplicar el procedimiento abreviado, entendiendo claramente cuál es el objetivo y cuál es el rol de cada uno de los sujetos involucrados. ¿Sí? Uno de los temas, y con esto quiero volver después del corte, sentados allí, en el lugar en el que ustedes están ahora sentados, cuando analizamos la primera iniciativa de ley, estaba el diputado Leonel Lira y también estaba Rodman Pérez por el Ministerio Público, y fue que no se había definido lo suficiente el tipo de delitos para los cuales aplicaba esta ley de aceptación de cargos. Así que con este tema vamos a volver después del corte. Quédese con nosotros unos mensajes y volvemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de esta ley de aceptación de cargos y nos vamos con Rocío Lazo para conocer sus comentarios en redes.
Gracias, Paola. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante y le planteamos el tema ya en pantalla y le preguntamos qué es lo que usted propone. Tenemos ya la opinión de Silvana Morales, quien nos dice: esperemos que esta iniciativa deje por fuera a todos los exfuncionarios del gobierno. Así estoy de acuerdo. Y también la opinión de Héctor Oliveros, quien nos dice: vamos en el camino equivocado. Hay que aumentar penas y restablecer pena de muerte, si no cada día aumentarán los delitos. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Antes de irnos al corte, nos quedamos con este interrogante, y es: uno de los señalamientos que se hizo a la primera iniciativa de ley era que no se establecía claramente para qué tipo de delitos esto iba a aplicar y para cuáles no. Elvin, ¿esto se corrige con estas otras iniciativas u otra iniciativa que está allá en el Congreso? Sí, de hecho, una de las críticas que se hizo a la iniciativa original, que comenté anteriormente, de que prácticamente no reformaba el Código Procesal Penal, sino que era una iniciativa independiente, digamos, era en ese sentido de que pareciera que iba a aplicar para todos los delitos, ¿no? Entonces hay que entender también que los delitos tienen su método de investigación, entonces prácticamente había un riesgo latente de que pudiera haber la posibilidad de que todo el sistema penal empujara a la confesión y acomodar el sistema de investigación. Yo sí quiero hacer una crítica válida, y porque también trabajé en el Ministerio Público, lo puedo decir con total solvencia, digamos. Nuestro sistema ha ido mejorando, dando un salto cualitativo en el sentido de que investiga y luego imputa, digamos. Anteriormente, y un poco el método tradicional era imputo y después investigo, o sea, cuando prácticamente no se trata de eso. Creo que casos de CICIG han demostrado que se puede investigar, trabajar un caso sólido, y prácticamente vemos el éxito en las audiencias ya cuando se llega con el juez Gálvez de que prácticamente las imputaciones se declaran con lugar y se abre proceso. El sistema no funciona así en toda la República. ¿Pero aplica a todos los delitos, sí o no? En la primera iniciativa, esa era la mala interpretación. Tengo entendido que ahora, digamos, la iniciativa que presenta Misión está reducida a partir de ciertos bienes titulares, bienes jurídicos tutelados, ¿no? Que nos explique, licenciado Aquino. Bueno, en sí la propuesta, al ser parte del proceso, se convierte en un derecho de las personas vinculadas, las personas indicadas. Cualquier delito que sea. Efectivamente, pero se requieren algunos requisitos especiales para poder entrar a discutir un caso en procedimiento abreviado, dependiendo de la naturaleza del delito. Por ejemplo, hagamos esto como una clase de derecho. Pedro es acusado de asesinato, quizás. En ese caso dependerá del foro en el que se esté discutiendo, es decir, dependerá de ante qué juez se encuentre. La propuesta es que si el caso se encuentra ante los juzgados de mayor riesgo, donde se encuentra el juez Gálvez, la autorización para el procedimiento, para que el fiscal del caso pueda entrar al procedimiento abreviado, vendrá de quien solicitó que el caso esté ante el juez Gálvez, que sería el fiscal general o la fiscal general de la República. Si se trata de delitos que atentan contra una persona menor de 18 años, mayor de 65 años o con alguna incapacidad cognitiva o volitiva, además de la autorización interna, se deberá contar con la participación de la representante legal y de Procuraduría General de la Nación en las audiencias. Hablemos de casos como la línea de cooptación del Estado. Este fue otro señalamiento, de decir, de ser aprobada esta ley, los involucrados o los indicados en el caso de la línea de cooptación podrían todavía, independientemente de la fase del proceso en la cual se encuentren, verse beneficiados por esta ley de aceptación de cargo, es decir, con los beneficios de que se les reduzca la pena o la multa, porque ustedes proponen ahora que no solamente sea la pena la que se reduzca, sino también la multa. ¿Podrían ellos verse beneficiados? Fue una pregunta que tampoco en la anterior oportunidad... Beneficie, pues, claro, todo lo que beneficia al el reo, principio ¿no? constitucional es prácticamente de que la ley penal no tiene efecto retroactivo, salvo cuando favorezca al reo. Aquí les favorecería. Podríamos pensar que sí, digamos, pero yo si fuera sindicado de un caso como esos, y yo le diría a mi abogado defensor que realmente se trate de mostrar la culpabilidad. Depende mucho del criterio también de la estrategia de defensa, claro, y también de lo que el sindicado realmente hizo. Yo creo que no podemos partir diciendo que todos los casos son iguales y que se busque, digamos, favorecer impunidad. Nosotros desde el instituto lo que vemos el riesgo es afectación de garantías fundamentales, o sea, romper el esquema del juicio oral por la confesión. Ese riesgo está ahí y es evidente, y por eso nosotros tal vez hemos sido un poco necios en los espacios donde hemos estado trabajando técnicamente, pero es porque creemos de que existen otros problemas de gestión. Si lo que no estamos viendo son condenas inmediatas, tenemos que atender, digamos, aspectos de gestión judicial. Es porque se están suspendiendo muchas audiencias, es porque no estamos utilizando otras salidas alternas que la misma ley nos Claro, otorga. pero supongo que ustedes no ven ese peligro en la confesión.
Lo que no hay es una confesión propiamente dicha. Lo que ocurre con la propuesta de reforma al procedimiento abreviado es que la persona en ejercicio de su derecho constitucional, que en un sentido negativo es no declarar contra sí mismo, pero también tiene el derecho y ejercer su defensa material, y se da en los casos actualmente que los acusados llegan y confiesan en las últimas instancias del proceso su responsabilidad buscando una pena más reducida. ¿Qué beneficios consiguen, por ejemplo, con la iniciativa que ustedes proponen? Con la iniciativa podrían conseguir, en primer lugar, una sentencia en un plazo razonable, que creo que es un beneficio. ¿Cuánto es un plazo razonable? ¿Menos de un año? Menos de un año, y podría ser incluso cuestión de meses. El Código Procesal Penal establece en la suma de los plazos que el proceso no debe durar, en el plazo más extendido de investigación, más de 7 u 8 meses. Pero estamos hablando de juicios que se dan hasta año y medio, 2 años después. 3 años. Y aún sin la etapa de impugnaciones. Entonces, el primer beneficio es una sentencia que resuelve el caso en un plazo razonable, no solo para el acusado, sino una sentencia también para la víctima. El tiempo es el primer beneficio. El segundo tiempo es que, de acuerdo al cumplimiento de ciertas condiciones que requieren la participación efectiva del acusado en la restitución del daño y la averiguación de la verdad, podría él acceder a una suspensión de la pena que ya se le fijó de hasta un porcentaje predeterminado en la ley, el cual porcentaje sería determinado por el juez dentro de la propia sentencia. Entonces, no estamos hablando de una reducción automática, no se está hablando de una disminución en el tiempo, sino que la persona sería condenada por ejemplo, a los 10 años que se le asignan, pero cuando llegara a cumplir 7 años de prisión, podría entonces optar a acceder a los beneficios que el juez le ha fijado y no cumplir los últimos 3 años. La reparación es importante porque en casos en donde la víctima está claramente identificada, por decir una violación, no sé, o el despojo de una propiedad, pues esa reparación, me imagino, debe ser más fácil de llegar a tasarla. Cuando el agraviado es el Estado, y en casos como la línea o cooptación, ¿cómo es que funciona esto? O el mismo caso de Edgar Barquín. ¿Cómo funciona esto de la reparación? Escuchando ese clamor popular de decir que devuelvan lo robado o que devuelvan aquello que afectó al Estado, es decir, a los bienes públicos. Yo solo quiero hacer una salvedad antes de entrar al tema del Estado como víctima, digamos, de estos casos. En este año hay una ley que se aprobó y que hay que acompañar su proceso de implementación en la ley del Instituto de la Víctima. ¿Sí? Esa es una ley que tiene, digamos, se replica de otros modelos en otros países donde prácticamente, aun cuando no se haya finalizado el proceso, la víctima tiene derecho a ser resarcida, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que hay que dejar en la mesa, porque está ya la ley vigente aprobada este año por esta misma legislatura. Entonces hay que ver cómo el Estado, cuál va a ser su estrategia de apoyo, digamos, a las víctimas de un delito. Entonces, también en el 2011 se reformó, digamos, el proceso penal en el sentido de que existe una audiencia específica una vez de que se deduce la responsabilidad penal, es decir, a usted se le absuelve o se le condena. Digamos que se le condena, por lo tanto, después se lleva a la audiencia de reparación. Y ahí es donde se deduce, digamos, qué es lo que, por ejemplo, en el caso de donde el Estado es víctima, y quien tiene la representación de los intereses del Estado, por la Constitución dispone, es la Procuraduría General de la Nación. Ellos podrán hacer la deducción y la forma en que consideren que se debe efectuar la reparación por parte de estas personas que lleguen a ser condenadas por haber cometido delitos en contra del patrimonio del Estado. O sea, existe el mecanismo y existen retos y desafíos que no hemos tomado en cuenta aunado a las iniciativas que han expuesto. Yo quiero aprovechar que está aquí el licenciado Aquino y que representa a Misión Internacional de Justicia, porque tratan usualmente con casos de altísimo impacto, sobre todo de tipo sexual, abusos y violaciones sexuales a niños y niñas. Así es. ¿Cómo cambia la dinámica de un juicio por un delito semejante con una ley como esta? Bueno, principalmente lo que cambia es que la víctima no tiene que volver a ir a declarar ante el juez lo que ocurrió. La investigación del Ministerio Público tiene que ser lo suficientemente sólida, no solo para convencer al juez de la responsabilidad del acusado, sino para que el propio acusado se convenza que su única salida es la prisión. Y en ese caso, al optar el acusado a lo que se estaría promoviendo a través de una reforma del procedimiento abreviado, se pasaría de una etapa de primera declaración o en la que se encuentre a una sentencia inmediata, sin necesidad que el juez tenga que volver a escuchar el testimonio revictimizante de la víctima. Usted trata día a día con estos niños, ¿y cómo cree que se verían resarcidos? La sola aceptación ya es un resarcimiento.
Pero más allá de eso... Bueno, más allá de eso, recordemos que la reparación de una persona se compone como consecuencia de un delito, se compone de 3 elementos. Una restitución, que es la devolución de aquello que se hubiera sustraído, que en el caso de delitos sexuales no aplica. Una indemnización en relación a daños y perjuicios, y el enriquecimiento ilícito que se puede hacer como consecuencia del hecho. En el caso de abuso sexual infantil, la indemnización se va a componer de una serie de conductas que implican la no repetición del abuso, la garantía de seguridad de la persona y, en todo caso, poder acceder a mecanismos de reparación y recuperación del trauma, que de acuerdo a lo que se está promoviendo con esta reforma, sería a cargo de la persona acusada la provisión de estos servicios y la no interferencia en la vida social, familiar y escolar de la víctima posteriormente. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Juan Manuel, y también a Elvin Díaz por habernos acompañado. No hay duda que hay, como en todas estas leyes, necesidad de muchísima información para que nuestro público televidente pueda entender claramente qué sí se vale y qué no se vale dentro de la Administración de Justicia y cuáles son los pros y los contras, pero hemos tratado de darles a ustedes una fotografía general de esta otra iniciativa de ley en el Congreso. Al volver, si usted está pensando en iniciar un negocio, ya sea porque no tiene empleo o porque quiere complementar sus ingresos, tiene que escuchar esta segunda parte en donde le damos algunos tips o algunos consejos precisamente sobre eso. Así que quédese con nosotros.